Hola, queridos amigos. Hoy en el estudio de ALLATRA TV hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, nos llegan muchas preguntas de las personas que están interesadas en cómo vivía la gente hace 6.000 o más años antes de los sumerios. Estos son también los tiempos de la Hiperbórea, es decir, inmediatamente después de la Atlántida, cómo se recuperó la gente y cómo era esta sociedad. Porque hoy en día hay muchos ejemplos de que esta sociedad vivió sin guerras, sin conflictos armados, sin explotación de unos por otros, sin pobreza. Es decir, de hecho, la gente vivía muy pacífica y felizmente. Sí, al principio era prácticamente una sociedad ideal. Luego fue lo que ahora llamamos una sociedad creativa. Por supuesto, es interesante, pero tengo una pregunta para nuestros amigos a los que interesa esto. ¿Qué os dará a vosotros un simple ejemplo, el conocimiento de cómo vivió alguien? ¿Cómo os ayudará y cómo afectará la vida de vuestros hijos, vuestros nietos, bisnietos, etcétera? De ninguna manera. ¿Para qué vivir en el pasado? Construyamos el futuro. ¿Qué es más importante? De verdad, ¿qué es más importante? ¿Qué vamos a perder el tiempo hablando de cómo vivió alguien alguna vez? ¿O vamos a hacer hoy lo que nos dé la vida mañana? ¿Por qué vamos a discutir cómo vivieron antes en una sociedad creativa si podemos construirla ahora? ¿Cómo es mejor? Bueno, en mi opinión, como quieran. Si quieren, hablemos, no hay problema. Pero, ¿cuál es la eficacia de nuestra conversación? ¿Satisfacer la curiosidad de la gente? Pero se olvidarán de ello dentro de un día. De ningún modo cambiará sus vidas. Y es verdad. ¿Cómo cambiará sus vidas, amigos míos? No lo hará. Pero podemos cambiar la vida y podemos hacer del mundo un lugar mejor. ¿No es así? Volvamos a la transmisión, la verdad y la cizaña, porque allí hemos revelado las leyes básicas, la formación de la imagen, nuestra atención, el poder de nuestra atención, su inversión. Donde la ponemos, eso es lo que realizamos. Sí, ahora estamos divididos. Bueno, así es como funciona el sistema. Que todos debemos vivir, como se dice, con nuestras propias ideas, con nuestras imágenes, sin unidad. Es por eso que hemos estado viviendo como animales durante 6.000 años, como ha señalado, desde la época de Sumeria hasta hoy.
pero podemos cambiarlo todo. E incluso podemos construir una sociedad ideal, por no hablar de una sociedad creativa. ¿Es eso cierto? Hablemos de ello. Bueno, Está bien, Igor Mikhailovich. es más útil. Solo, francamente, me preparé para la transmisión con el enfoque histórico sobre cómo fue y cómo vivió la gente en aquellos tiempos, así que... Pero realmente usted dice lo correcto. Ahora entiendo que el vector de nuestra conversación está cambiando un poco en otra dirección, en la dirección del futuro, porque estoy de acuerdo con usted ¿Y qué es más valioso? que no nos sirve este pasado Para nada, en absoluto. realmente. El pasado ya se ha ido, y ahora hablaremos sobre lo que no existe. O vamos a hablar de lo que podría ser, y depende de nosotros será o no. ¿Qué es mejor? Bien, yo tengo 8 fundamentos de la sociedad creativa, entonces. Igor Mikhailovich, antes de pasar a los 8 fundamentos, me gustaría saber esto. ¿Qué es en general una sociedad creativa? ¿Cómo lo ve usted? ¿En quién está enfocada esta sociedad? ¿Ves? En el ser humano. Sociedad creativa, en mi opinión. Por supuesto, cuantas personas, tantas opiniones hay. Pero, nuevamente, una sociedad creativa es simple. Es muy cómoda y conveniente para las personas. ¿Por qué? Porque se centra en los beneficios y libertades de la persona. Y esa es la esencia de una sociedad creativa. No hay mentiras, no hay engaño. Y lo más importante, no hay poder. Porque todo el poder pertenece al ser humano. No hay superestructura sobre él. Ese es el punto. Y mira cuántas guerras, revoluciones, toda clase de rebeliones de la gente tenemos. ¿Sí? ¿Y qué estamos buscando siempre? ¿Por qué nos enfrentamos el uno al otro? En búsqueda de la felicidad, en búsqueda de la sociedad ideal, de la libertad. La libertad y todo lo demás. ¿Y qué estamos construyendo? Lo mismo. Se dice, es imposible matar a un dragón. Usando los mismos métodos. Al derrotar al dragón, tú mismo te conviertes en un dragón. ¿Por qué? Una pregunta simple. Porque el mismo formato de consumo dicta este escenario, ¿verdad? Por ejemplo, las personas hacen una revolución. Ellas aspiran a lo mejor, la gente se levanta. Pero al poder llegan los mismos tiranos que nuevamente nos manipulan de la misma manera. Y nosotros no obtenemos nada. ¿Por qué? Porque esa es la ley del sistema de consumo. Así es como está formado, y así será, porque nos quedamos divididos, seguimos teniendo nuestros propios intereses, y, lo más importante, vivimos por las leyes de los animales. ¿Sí? Es decir, nosotros nos tratamos el uno al otro igual como los animales. Bueno, aunque tenemos leyes prescritas, las está creando ONU, otras organizaciones, ellos declaran cómo deberíamos vivir. Pero todas estas declaraciones no funcionan. ¿Por qué? Porque el formato del consumidor domina, es decir, el formato inhumano en relaciones de una persona a la otra. ¿Se puede cambiar eso? Fácilmente, mis amigos. Todo depende de nosotros. ¿Y volvemos a qué? A la unidad de nuestra atención, donde la ponemos todos juntos. Si queremos vivir bien, si queremos vivir con dignidad humana, entonces es en esto en lo que debemos invertir nuestra atención. Es decir, nuestro tiempo, nuestras fuerzas para construir un futuro para nosotros mismos y, digamos, para nuestros hijos y descendientes. Y considerándolo, hoy en día, en realidad es muy fácil construir una sociedad creativa. Diré así, si realmente lo queremos, y todos los que entendieron el significado y la esencia de la sociedad creativa de la que hablaremos ahora, entonces es posible construirla en 10 años. Genial. 10 años. Y viviremos en esta sociedad creativa. Pero, de nuevo, depende de las personas, de sus deseos, de sus aspiraciones. Si no hacer nada y poner esperanzas en alguien, que alguien lo hará, no va a construirse, porque la sociedad creativa es la tarea de todas las personas. Esto no es solo un asunto de, digamos, algunos compañeros ideológicos que deben hacer algo a alguien, sino es el asunto de todos y cada uno. Este es nuestro asunto, ¿correcto? Sí. Ese es el punto. Entonces, todos juntos lo haremos. En cualquier caso, habrá sociópatas, es decir, enemigos de la humanidad, digamos que se interpondrán en el camino de una sociedad creativa. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, se arruinarán sus planes para construir su propio imperio, para que puedan reinar y la gente les sirva como esclavos. Bueno, hay tales personas enfermas. Sí, incluso son inhumanos. Ni siquiera se les puede llamar los humanos. Si una persona se opone a la humanidad para satisfacer sus ambiciones y deseos personales, pierde el estatus de persona. Ya no es humano, es una bestia.
Ya es tan peligroso como, disculpen, un animal peligrosamente enfermo. Por ejemplo, un perro rabioso. ¿Es útil o peligroso para la humanidad? ¿Se puede soltar en un lugar donde están las personas? Por supuesto que no. Por ejemplo, la gente en el parque está descansando y nosotros soltamos a un animal enfermo e insalubre, un Doberman o un Bull Terrier infectado con rabia, en la etapa de agresión, y lo liberamos. ¿Es una acción buena o mala? Por supuesto que es mala, sí. ¿Qué se debe hacer Aislar, naturalmente, por supuesto. para que no haga daño a la gente? ¿Es correcto? Correcto. Y cualquiera que se oponga a la sociedad creativa, es decir, se dirige contra el ser humano, ¿es diferente de este animal enfermo? Honestamente hablando, esto es sobre lo que vale la pena pensar, ¿verdad? Después de todo, ninguna persona sana, normal, nunca se opondría a una sociedad creativa. ¿Por qué? Ahora lo explicamos. ¿Qué es una sociedad creativa? Existió, como dices, hace 6.000 años. Bueno, hace 6.000 años terminó su existencia, digamos. No vamos a volver. Ya hemos hablado de esto. Cómo sucedió, qué pasó y por qué la sociedad ideal pasó a ser creativa. Tuvo lugar un proceso de degradación y luego la sociedad creativa se convirtió en un formato de consumo, donde el hombre es un lobo para el hombre. Ya hemos hablado de ello. Hablemos de lo que es realmente hoy en día una sociedad creativa. Eso es lo que toda la gente quiere. Hemos realizado muchas encuestas a lo largo de varios años en todo el mundo. Y todas las personas, sinceramente, dicen lo mismo. Que quieren vivir en paz. Quieren vivir en amor, respeto mutuo, libertad. No quieren que haya alguna superestructura sobre ellos que los administre. ¿Qué se implica en estas superestructuras? Cuando un pequeño grupo de personas, digamos, usurpa todos los derechos y beneficios de toda la humanidad, o de las personas que los eligieron, y esta renuncia, digamos, a vivir en un formato de consumo, se expresa en el deseo de vivir como una familia en libertad. Y aquí está la implicación. ¿Qué significa la libertad? Después de todo, la libertad es, bueno, veamos la historia. Hoy en día, todos luchan por la libertad, por algunos derechos y libertades. ¿Y por qué derechos y libertades luchan las personas en realidad? Precisamente por una sociedad creativa, donde todos son iguales y donde todos son libres, donde no hay crimen. De nuevo, ¿qué significa no hay crimen? Es una buena pregunta, ¿sí? El crimen no existe donde no hay condiciones para su existencia. Y la primera condición para la existencia del crimen en sí es, lo siento, la pobreza humana. Ella empuja al hombre a tomar el camino equivocado, ¿verdad? Y cuando una persona vive en abundancia, cuando lo tiene todo, cuando se le garantiza la protección social, entonces se enfrenta a una elección: cometer un crimen o no cometer. Lo tiene todo, ¿está bien? ¿Para qué cometería delitos? ¿Para perder esos bienes que tiene? Y uno de los fundamentos, digamos, bueno, o lo que proporciona una sociedad creativa, es precisamente la satisfacción de todas las necesidades humanas. Sí, es decir, esto es la vivienda y la protección social de una persona. También es la medicina de alta calidad, la educación, el derecho al trabajo y todo en el mundo, si lo desea. Pero hay un pequeño momento aquí. Hemos tocado ahora el tema del derecho al trabajo. Y si una persona no quiere trabajar, de todos modos, en una sociedad creativa, debe tenerlo todo garantizado. Sí, tiene que tener una vivienda, aunque sea mínima. Digamos que tiene que tener un apartamento. Debe asegurarse de que esté bien alimentado, calzado, vestido. Se le debe garantizar la medicina y todas las cosas. Es decir, no puede surgir el hecho de que le debe algo a alguien. O, disculpen, se le corta la luz por falta de pago. O le crearán condiciones en las que tiene que cometer un crimen para sobrevivir. ¿Correcto? No lo necesita. Muchos dirán, la gente dejará de trabajar. ¿Sí? No, mis amigos, no dejará. La construcción de una sociedad creativa elimina lo innecesario. Digamos, ¿por qué se dice? 4 horas al día, 4 días a la semana, es suficiente para que una persona permanezca trabajando para vivir perfectamente. Es decir, vivirá de forma normal,
por derecho de nacimiento. Digamos así, la sociedad debe proporcionarle todo a ella, pero si quiere vivir mucho mejor y estupendamente, tiene que ir a trabajar. Una vez más, está claro que un trabajo puede ser pagado más y el otro menos. Bueno, todo según el derecho de una persona. Ella es la que elige. No se excluye el negocio privado, ¿correcto? Dentro de los límites moderados y razonables, digamos. Bueno, creo que hablaremos más sobre eso. Pero para entender, si una persona quiere vivir mejor, puede hacerlo pasando en el trabajo 4 horas al día, 4 veces a la semana, creando algo, vendiendo algo, construyendo algo. Es más que suficiente para que una persona viva perfectamente. Es decir, debe haber una remuneración alta. Dirán, ¿cómo conseguirla? Chicos, simplemente no pagar a los que no hacen nada. Ni siquiera tenéis idea de cuántas personas están sentadas sobre una pala al día de hoy. ¿Sabes? Existe tal expresión. Uno está cavando mientras los 7 están sentados sobre la pala. Bueno, realmente es así. Lamentablemente. Y no importa qué toquemos, empezando de la educación, la ciencia, prácticamente cualquier profesión. En todas partes hay muchas personas que simplemente reciben un salario sin traer ningún provecho. Es así. Y de nuevo, la división del trabajo y la remuneración, bueno, son absolutamente injustos hasta la fecha. Tomemos un ejemplo simple. Hay un negocio y hay un propietario de este negocio. Está claro que lo organizó, etc. Le da a la gente un salario, una oportunidad de ganar dinero. Pero, en porcentaje, ¿cuánto recibe el propietario y cuánto se paga a una persona? Bueno, son ejemplos simples, ¿es cierto? Bueno, sí. Además del precio de coste y muchas otras cosas, bueno, los economistas lo analizarán. No entremos en la economía ahora. Pero de hecho, si todo se organiza justa y correctamente, se libera una gran cantidad de fondos. Y resulta que una persona no necesita trabajar 8 horas, o incluso más, para ganar mucho más de lo que gana ahora. Es así. Todo esto fue calculado. Y de nuevo, todo esto no se originó en el vacío. Bueno, existía una sociedad similar. Sí. También era la sociedad de seguridad. Por supuesto. Y de nuevo, ahora tocas el tema de la seguridad. Dime, ¿no es maravilloso cuando llegas a la tienda, sales del coche y dejas allí las llaves y el bolso con dinero? Tomas lo que necesitas solo para comprar un pan y al comprar el pan vuelves y todo está en su lugar. Todo permanece en su sitio. Porque a nadie se le ocurriría tomar lo que no es suyo. ¿No es maravilloso, digamos, dormir con la puerta abierta, no? Digamos que ni el piso ni la casa se cierra. No necesitas muchas alarmas, que nadie vendrá y no te robará nada, y no hará nada malo. ¿Acaso este mundo libre y seguro es malo? ¿O el humano no es digno de tal mundo? En mi opinión, es digno. Digno. ¿No podemos hacer eso? Podemos. Y de nuevo, muchos dirán, bueno, ¿y los delincuentes? Bueno, también existen los enfermos. Está claro que debe haber un servicio que vigile, digamos, la pureza de moralidad y la seguridad, pero debe ser un servicio unificado, que es totalmente responsable de la seguridad humana. Bueno, como tenemos hoy en día el Ministerio de Emergencias, ¿sí? Tiene que ocuparse de cualquier amenaza y de cualquier peligro, pero debe ser uno solo en todo el mundo. Y las capacidades técnicas modernas también permiten que el mundo sea absolutamente seguro, porque el crimen no podrá permanecer sin castigo. Y si sabes de antemano que, habiendo cometido un delito, serás castigado, de alguna manera no quedan tantas ganas de hacerlo. Especialmente si vives en abundancia. No tienes necesidad, ¿verdad? Es decir, todo es muy simple. Además, no habrá interesados de los que apoyarán y crearán la delincuencia. Y aquí la pregunta es muy interesante. Pocas personas reflexionaron sobre esto, pero digamos que el sistema en sí está construido de tal manera que, lo diré más simple, si hay policía, debe haber crimen. La policía fue creada para combatir el crimen. Digamos que si hay un colmenar, hay un dueño del colmenar. Entonces, las abejas deben traer miel, ¿correcto?
Asimismo, el crimen en sí genera todo un sistema de lucha y control. Millones y millones de personas por todo el mundo están involucradas en este sistema. Sin embargo, el crimen sigue existiendo. ¿Por qué? Porque se crean las condiciones para que exista. Si eliminamos el crimen, ¿a dónde irán estos millones de personas? Bueno, todos lo entienden perfectamente, aunque ¿es posible eliminar el crimen? Fácilmente. Es posible. Sencillamente. Después de todo, todos somos humanos. Y los mismos delincuentes, si los consideramos, de hecho, son... Bueno, no tomo personas realmente enfermas, que no pueden llamarse humanos. Son animales. Pero mayormente los que cometen un delito se ven obligados a hacerlo. Pero son personas arriesgadas. Es así, ¿no? Arriesgan sus vidas, arriesgan su salud. Sí, van en contra de una persona, bueno, digamos, cometen acciones ilegales, pero son propensos al riesgo, tales adrenalinistas. Sí, adictos a la adrenalina. Sí, ¿acaso no habrá trabajo para estas personas en una sociedad creativa? Por ejemplo, ¿qué está asociado con el riesgo y donde pueden demostrar su potencial y ganar mucho más de lo que roban? Y vivirán mucho mejor y más protegidos que ahora, cuando roban y cometen crímenes. Pero lo más importante es que si ahora un criminal vive y le escupen en la espalda y es, bueno, al fin y al cabo es un criminal, ¿sí? Pero, por otro lado, si esta persona trabaja por el bien de la humanidad en una sociedad creativa, entonces todos le agradecerán y lo elogiarán. ¿No es agradable? Sí, con respeto enorme. Simplemente, díganme, mis amigos, ¿qué es más agradable? ¿Que os escupan en la espalda o que os den flores? Aquí hay una proposición simple. Genial. ¿A que sí? Y al mismo tiempo ganas más y ganas honestamente. Duermes tranquilo y te miran con orgullo. Digamos, tus familiares y amigos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, eso es mejor, ¿no? Todo es posible. Todo se puede hacer y todo se puede cambiar. Y todo está en manos de la gente, si así lo desean. Una hermosa alternativa, sí. Por supuesto. Y en principio, en los 8 fundamentos de la sociedad creativa, se dice todo esto. Dijiste que los tenías. Los tengo. Vamos a explicar lo que es una sociedad creativa, simplemente pasando por estos fundamentos. Vamos. El primer fundamento, Igor Mikhailovich, es la vida humana. La vida humana es de valor supremo. La vida de cualquier ser humano debe ser protegida como la propia. El propósito de la sociedad es proveer y garantizar el valor de la vida de cada ser humano. No hay ni puede haber nada más valioso que la vida del ser humano. Si un ser humano es valioso, entonces todos los humanos son valiosos. ¿Acaso no es así? Veamos, el primer fundamento, la vida humana. Nada puede ser más alto. Y ahora analicemos por qué en nuestro tiempo, en nuestro formato consumidor, todo es exactamente lo contrario. Veamos, los intereses de la sociedad están por encima de los intereses de la persona. Los intereses del Estado están por encima de los intereses de la persona. Disculpen, amigos míos, no lo entiendo. Sí, lo entiendo, lo sé todo. Pero, por otro lado, no entiendo cómo puede haber una sociedad sin una persona. ¿Cómo puede haber un Estado sin una persona, de hecho? Entonces, ¿qué es lo más valioso que puede haber aquí en esta tierra? El ser humano y su vida, por supuesto. La vida humana es lo más valioso. Eso es lo que deberíamos cuidar. No hay y no puede haber nada más valioso. ¿No es así? Así es. Pero aquí también hay garantías de vida humana, ¿correcto? Y lo aseguramos. Cuando nosotros, toda la sociedad, nos preocupamos por la vida de una persona, de ahí viene todo, la medicina, la educación y todos los servicios sociales, por ejemplo, y la masa de beneficios que se dirigen a la persona. ¿Y en qué se diferencia una sociedad creativa de una sociedad de consumo? La de consumo se centra en la mentira, el engaño, la manipulación y la esclavitud oculta. Y en la esclavitud están todos, incluso aquellos que creen que gobiernan el mundo. Son esclavos del propio sistema, no son libres. Y aquí está la libertad, realmente la libertad. Perdona, imagínate a un oligarca que puede ir a comprar productos en el mercado sin 20 personas de seguridad, porque nadie quiere nada de él. Solo se le acercan diciendo gracias, gracias por hacer tanto por la sociedad. Bueno, ¿no es agradable? Él se acerca y le dicen, mira, ¿por qué no tomas estos plátanos, estimado? Toma estos, eres una buena persona, te lo regalo, lo mejor, porque has hecho muchas cosas buenas. Bueno, será agradable para esa persona, ¿o no? ¿Es así? Fenomenal, por supuesto. O como ahora, él va pasando con 20 hombres de seguridad porque cada segundo quieren matarlo, porque ha robado a todos los que pudo. ¿Es cierto? Sí. Y él mismo se encarceló y se jacta de ello. ¿Están contentos con sus vidas? No, no están contentos. Solo están contentos con el hecho de que alguien les envidia.
¿Y acaso es envidia? Solo los tontos los envidian, los que no saben cómo son sus vidas. Igor Mikhailovich, bueno, también hablando del valor de la vida, una sociedad creativa es una sociedad absolutamente pacífica. Absolutamente. Es una sociedad sin guerras, porque hoy en día... No puede haber un concepto de guerra en una sociedad creativa. ¿Qué es la guerra? Sea lo que sea que diga alguien, la guerra es en realidad la codicia de una persona. Es un sociópata enfermo con tanta insaciabilidad y orgullo que comienza la guerra. Y todo lo demás son pretextos, son cuentos de hadas para la gente. Necesita lo ajeno. Por eso comienza la guerra, porque quiere llevarse lo ajeno. Eso es todo. Quiere hurtar, robar a la gente. Quiere conquistarla y convertirla en sus esclavos. Echemos un vistazo a la historia. Después de todo, la historia moderna del mundo consumidor... Mire lo que hubo hace 6.000 años. Sí, más antes. Casi todo está borrado, ¿sí? Sí, absolutamente nada. La historia comienza más tarde. Muy poco se puede encontrar. ¿Y cuándo comienza toda la historia? Desde la construcción del formato de consumo. Sí. Cuando el hombre se convirtió en un lobo. Cuando el hombre comenzó a dominar uno sobre el otro. Apareció un señor feudal y apareció un esclavo, ¿sí? Y de ahí comienza la historia. ¿Y quién es más conocido en la historia? Digamos, Pues sí. los sociópatas enfermos. En realidad, los que son animales, no los humanos. ¿Tenemos la historia sobre los humanos? Tenemos la historia sobre las bestias. ¿Quién se comió a quién? ¿Cuánta gente destruyó? Y cosas por el estilo. ¿Y esta es nuestra historia? ¿Y estamos orgullosos de ello? ¿Es nuestro pasado y merece ser recordado? A lo mejor deberíamos olvidarlo y no recordarlo nunca. No, hay que recordar, todo hay que recordarlo, mis amigos, para no ser como era el pasado, para no permitir esto en el futuro. Por lo tanto, el concepto de guerra no puede existir en absoluto en una sociedad creativa, porque, otra vez, el valor de la vida humana está por encima de todo, ¿sí? ¿Es así? Sí. Y otra vez, mira esto, hay un rey que quiere quitarle algo al otro rey. Pero la comprensión de un rey quiere quitarle algo a otro rey, resulta que las personas y el ser humano no la registran en absoluto. Sí, todo esto es una biomasa, esclavos. Simplemente un rey dirige a sus esclavos a la conquista de los esclavos y los bienes del otro rey. Para realizar sus intereses. ¿Y quiénes son estos esclavos? La gente, somos nosotros. Y somos manipulados por la psíquica enferma de alguien, la codicia de alguien. ¿No es así? Absolutamente cierto, sí. Sí, y por buenas. Si fuera normal, ¿cómo se dice? De manera humana, ni hablar de la sociedad creativa, si un rey tiene algunos reclamos contra otro, y salen los dos, y se luchan entre ellos, y nosotros, la gente, por un lado y por el otro, apostamos, también podríamos ganar dinero con este espectáculo. ¿A que sí? Un guión perfecto. Buenísimo. A mi opinión, así es como debería ser. Sí. ¿Y de quién depende? ¿De la gente? Cuando el rey te dice, ve a la guerra, ¿por qué tienes que ir a la guerra y matar a alguien, amigo mío? ¿El rey te empuja a la guerra? Tomadlo y empujadlo tú delante de vosotros. ¿Cierto? Cierto. ¿Qué es el rey sin el séquito? Él no es nadie. Solo un animal enfermo que empuja a la gente a la guerra. ¿Qué hay que hacer? Empujar al animal delante de sí mismo. Empujar uno por un lado y al otro por el otro. Y eso es todo. Aquí tenéis un espectáculo. A divertirse. ¿Pararán las guerras? Pararán. Bueno, es una broma, por supuesto, pero en una sociedad creativa no son posibles. ¿Por qué? Porque todo el poder pertenece a la gente. Porque toda la humanidad es una gran familia. Por supuesto. ¿Por qué luchar en la familia cuando todos son familiares y amigos? ¿Verdad? Sí. Eso lo sabe, es chocante escuchar que en la sociedad en general hay tales ideas de que las guerras son supuestamente un estado natural, refiriéndose a Platón, que dijo... Solo quería decir, todos son Platones, Kantes. Sí, todos sus filósofos, así que... Sí, los filósofos, basándose en los cuales fue creada la justificación del sistema esclavista. ¿No es así? Es así. Estos son aquellos por cuya lengua, digamos, las personas, aquellos que gobernaron a otras personas, intentaron justificar su gobierno, su crueldad e inhumanidad. Por eso los popularizaron. Hasta hoy, el mismo Platón se estudia en todas partes, ¿sí? Sí. El mismo Maquiavelo. Kant, Hobbes, sí, y todos los demás. ¿Por qué? Debido a que enseñan precisamente el formato consumidor. Dicen que un ser humano no puede sin guerra. Un humano sí o sí tiene que estar en guerra. El humano no debe pelear. Esto es lo primero, porque no hay nada más valioso que la vida humana. Quitarla es fácil, pero es imposible devolverla.
Es verdad, ¿no? Bueno, ¿cómo ir en contra de Dios? Después de todo, no mencionan sobre que uno tendrá que responder por ello. ¿Cómo vivir con eso, sí? Bueno, las alegrías momentáneas son mucho más valiosas. Lo que será luego, será después, y no se sabe si será. Y ahora, sí, ahora envié una multitud de esclavos, y me trajeron algo en un platito. Solo que una persona debe ser un humano, no un esclavo. Dejar de cometer estupideces, y todo se cambiará. Igor Mikhailovich, el segundo fundamento de la sociedad creativa es precisamente la libertad del ser humano. Cada ser humano por nacimiento tiene derecho a ser un ser humano. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Cada uno tiene derecho a elegir. No puede haber nada ni nadie en la tierra por encima del ser humano, su libertad y sus derechos. El ejercicio de los derechos y libertades del ser humano no debe violar los derechos y libertades de los demás. Por supuesto, en mi opinión, aquí está todo dicho. De forma transparente. Y una vez más, repito que todos estos fundamentos son el resultado de las aspiraciones y deseos de todas las personas, de toda la sociedad sana, digamos, de nuestro mundo, ¿sí? Igor Mikhailovich, y el derecho a ser un humano, lo que, digamos, aquellos que tal vez nos miran por primera vez, ¿qué pueden decir? Que sí, todos en principio somos humanos, nacemos en la tierra y nosotros... Todos tenemos. Todos nacemos humanos, todos somos humanos, ¿sí? Por supuesto, sí. ¿Y qué significa en una sociedad creativa? Pero, ¿por qué dejamos de ser ellos? Y de nuevo, ¿qué es el estatus de un ser humano? Este es el estatus más alto para el cual son todos los beneficios y, digamos, todas las libertades. Pero, ¿puede una persona privarse de este estatus? Fácilmente, cometiendo un acto ilícito o atentando contra los derechos y libertades o contra bienes de otra persona. Después de todo, ¿una persona normal va a atentar contra otra persona? No lo hará. ¿Y quién va a atentar? Una bestia. Y si un humano se convierte en una bestia, entonces deja de ser humano. ¿No es así? El hombre en realidad es dual. Hay un ángel y una bestia en él. Es decir, tiene lo que se llama un ser humano con la mayúscula y tiene ese componente animal, que básicamente ahora se está estimulando en la sociedad en general y que domina en la sociedad en general. ¿Correcto? Pero en él, en cada uno de nosotros, también hay un ser humano, o, hablando en lenguaje religioso, alguien que puede convertirse en un ángel. ¿Sí? Y precisamente la sociedad creativa es la sociedad del ser humano, no la sociedad de la bestia. Y si una persona, de alguna manera, digamos, debido a algunas emociones, pensamientos u otra cosa, se convierte en una bestia, entonces es peligroso para la sociedad, es peligroso para otra persona. Y no hay nada más valioso que la vida humana, ¿verdad? Así que pierde su estatus, convirtiéndose en una bestia. Y si él, convirtiéndose en una bestia, pierde el estatus de ser humano, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Lo que corresponde. Si pierde temporalmente, o está enfermo, digamos, necesita un tratamiento. Y sí, lo siento. Irrevocablemente significa que es irrevocable. De otra manera no puede ser. La sociedad debe purificarse también. ¿Cómo puede ser de otra manera? ¿Y el estado de la bestia qué implica? ¿Es el aislamiento temporal de una persona o qué? Cualquier cosa. Digamos que cualquier acción que cometes contra la libertad, es decir, contra otra persona, te priva de la condición del ser humano, parcial, temporal o permanentemente, dependiendo del crimen que hayas cometido. ¿Es así? Bueno, voy a dar un ejemplo simple. Él será entendible para todos. Y muchos dirán, bueno, ¿cómo puede ser así? Digamos que hay un semáforo con una luz roja encendida. El paso está prohibido. Pero ¿quién de nosotros, los conductores, no lo infringirá? ¿Y por qué lo infringimos? Porque lo máximo que nos amenaza es una multa. Pero estamos creando condiciones muy peligrosas, pasando por un semáforo en rojo. Incluso cuando estamos seguros de que no hay nadie y nos saltamos. Pero, ¿por qué ocurren accidentes fatales? Porque hay tales pensamientos de nos saltamos. No nos ha salido. Una persona resultó herida, lo siento, pero esta es la infracción muy grave, ¿sí? Esto ya es un acto ilícito muy grave. Entiendo que hay accidentes que no dependen de las personas. Bueno, todo sucede. La tecnología ha fallado o algo más. Pero cuando deliberadamente pasamos un semáforo en rojo, nos dan una multa. Bueno, si hay dinero, no es un problema en absoluto. ¿Acaso es un castigo?
¿Detendrá esto a una persona? Pues no. Y aquí resulta que, desde la posición de una sociedad creativa, estás reduciendo tu estatus del ser humano, creando una amenaza, una posible amenaza para otras personas. Sí, estás atentando contra su libertad, su derecho, su salud. Entonces, ¿cuál debería ser el castigo? Algo que no vas a pagar simplemente. Bueno, al menos 100 horas de trabajo socialmente útil. ¿Por qué lo hiciste? Por regla general, para mostrar lo genial que eres a los demás. Presumir, y ahora entonces, para contener el orgullo de la bestia, tienes 100 horas, digamos, de trabajo socialmente útil, y donde todos te ven. Perdonen, una limpieza de baños públicos como en los supermercados o en algún otro lugar. Limpieza de las calles o la calzada donde infringiste, para que todos te vean. 100 horas. Que las trabajes, digamos, 2 o 3 horas al día en tu tiempo libre. ¿Volverás a infringir después? Por supuesto que no. ¿Alguno de tus conocidos? Bueno, por ejemplo, yo he infringido y me dedico a fregar, limpiar, arreglar en lugares públicos. Me viste. ¿Vas a infringir? Por supuesto que no. Claro que es un ejemplo, sí. Lo pensarás, un ejemplo tan grave, ¿sí? Sí. Así que el orden será perfecto, porque todas las reglas del tráfico están escritas con sangre humana. Sin embargo, las ignoramos, porque a menudo estamos demasiado seguros de nosotros mismos, pero también somos la causa de la muerte de otras personas, ¿no es así? O uno que bebió alcohol y se sienta al volante, se da cuenta de que las reacciones se redujeron. Aún así, él es un héroe. Y si se produce un accidente y le quita la vida a otra persona, ¿hay alguna excusa para él o no? Después de todo, es una acción deliberada. ¿Y qué significa? Significa que la bestia domina tanto dentro de él que pierde su estatus. Es peligroso para la sociedad, por lo que, después de quitar la vida de otra persona, debería perder la suya. Aquí, definitivamente. Bueno, no es necesario privar a una persona de la vida. ¿Para qué? Aquí debe trabajar, beneficiar a toda la humanidad y trabajar hasta el final de sus días, respondiendo por el acto bestial cometido. Pero ya será privado del estatus de un ser humano. Creo que es justo y correcto. Estas son, por supuesto, las preguntas a los abogados. Ellos lo prescribirán, dirán y harán todo. Todos deben hacer los especialistas. Pero para que tengamos orden, para que seamos libres, debemos ser honestos y justos. ¿Sí? No infringir, no causar peligro para alguien. Entonces, nadie lo causará para ti, ¿verdad? Y así, cuando llegas a la tienda, tranquilamente, puedes dejar el coche abierto. Con las llaves, nadie se lo llevará, porque sabe, si lleva algo que es de otra persona, lo perderá todo. Y es inevitable. Y la tecnología moderna lo permite, realizar vigilancia y todo lo demás. Una vez más, cada persona estará interesada en que el mundo sea seguro y honesto. Por lo tanto, no tiene sentido violar las leyes. Ahora, en un formato de consumo, cuando todo el mundo infringe todo, esto es un proceso natural. Bueno, es algo... Un hombre es un lobo para otro hombre. Por eso la bestia domina. Y en una sociedad creativa no debería ser así. Y ni siquiera debería haber una razón para esto. Porque el hombre debe tener necesidades cubiertas. No necesita infringir, ni, por ejemplo, atentar contra lo ajeno. ¿Qué quiere decir que nada puede estar por encima de una persona? Esto es justo de lo que hablamos. ¿Cómo puede algún interés público o estatal o algún otro inventado estar por encima de un ser humano si un ser humano es el estatus más alto? ¿Y qué es la sociedad? Ya lo analizamos hoy. No es un ser humano. Sí. El Estado no es un humano. Bueno, hay diferentes opiniones sobre qué, sí. Bueno, hay diferentes opiniones, sí. Y en realidad, Por supuesto. si quitamos a una persona, ¿qué es lo que queda? Nada. Entonces, ¿qué es lo superior? Sí. Un ser humano. Y no puede haber nada por encima del ser humano. Por lo tanto, esto debe ser fundamental, y todo lo que, digamos, se crea y se prescribe en el marco legislativo, en todo debe estar orientado hacia la paz y el beneficio del ser humano. Voy a dar un ejemplo simple. Ahora tenemos un formato consumista. Está encapsulado. Es un sistema cerrado que está dirigido desde el exterior hacia el interior. Tenemos una confrontación continua, una oposición. Todo realmente está dirigido a la autodestrucción. Lo vemos, lo observamos. Esto ya, digamos, no es información secreta. Y todo conduce a esto. ¿Y qué es una sociedad creativa? Es un sistema abierto. Es decir, se dirige de adentro hacia afuera. Y aquí es donde tenemos una multitud de libertades. ¿Correcto?
Es decir, por el contrario, hacia la construcción de la vida, la salud, las libertades humanas, sus beneficios. Aquí todo está orientado a sus beneficios. Es decir, una persona debe vivir lo mejor posible. Y todo lo que se hace, todo lo que deba hacerse para mejorar la vida humana, está orientado al ser humano. ¿Es eso lo que tenemos ahora? ¿Estamos enfocados ahora en nuestro formato consumidor, en proporcionar beneficios a una persona? ¿Acaso se hace todo para mejorar su vida? Pues no, todo es exactamente lo contrario. Robar, engañar y todo lo demás. Mejorar la vida de unos pocos, sí. Supuestamente mejorarla. Después de todo, es imposible mejorar la vida. Digamos, incluso para aquellos que están a la cabeza de las corporaciones o algo más. Los que empeoran la vida de las personas no mejoran sus vidas. ¿Acaso es posible? No, solo la hacen peor. Bueno, esas son las reglas del juego, dicen. Bueno, ¿cuáles son las reglas del juego? Esta es una existencia inhumana, bestial en realidad. ¿No es así? Así es. Arruinamos la ecología, arruinamos las relaciones, alimentamos guerras y similares. Sí, ellos desataron las guerras, se beneficiaron de ello, ganaron con ello. ¿Y luego qué? Bueno, ¿acaso empezaron a vivir más tiempo? ¿Dejaron de enfermarse? ¿Les han empezado a amar más? ¿O qué? ¿O se han ganado algo, no sé, el paraíso o algo así? Sí, vivieron en el reflejo del paraíso aquí, creando esta ilusión, digamos, en un formato doméstico bajo vigilancia de la multitud de guardaespaldas. Bueno, la misma prisión, una jaula, pero es dorada. Ellos mismos se aislaron. Sí, lo único que les... Bueno, de nuevo, son personas enfermas. Seamos sinceros, son inhumanos que satisfacen su megalomanía con el hecho de que pueden manipular los destinos de otras personas. Eso es una locura. A menudo, lastimosamente, de forma irresponsable. Sin embargo, en una sociedad creativa, esto es imposible. ¿Por qué? Porque, como dicen, autogobierno, ¿sí? Y muchos dicen, el autogobierno es peligroso. ¿Cómo darle autogobierno a una persona? Y dan ejemplos negativos y similares. Pero el autogobierno es perfecto. Algunos dicen, ¿cómo con la gente ignorante? Ellos no saben lo que se necesita. Chicos, de hecho, es ahora que están aprobando. Unos cientos de personas sentadas en los parlamentos aprueban muchas leyes todos los días, ¿verdad? En una sociedad creativa esto no es posible. ¿Por qué? Debe haber verdades simples y universales. Y nada más. De nuevo, la gente en el referéndum los acepta y, de acuerdo con esto, todo se implementa. Esto está hecho una vez. Y luego, si algo cambia, la tecnología moderna, los dispositivos, permiten que toda la humanidad esté conectada. Y, dado que esto nos concierne a nosotros, se trata de nuestros derechos y de nuestros bienes, estamos interesados en asumir la responsabilidad. Es decir, votar por cualquier cambio respecto a nuestros beneficios, a nuestras vidas. Esto, en general, se llama autogobierno, cuando nosotros, toda la comunidad, decidimos si será algo o no será. Y de nuevo, en una sociedad creativa, todo debe estar claramente explicado, tanto como se pueda mejorar la vida humana. Pero empeorar la vida de un ser humano no está permitido. Este punto de referencia debe mantenerse en pie. Bueno, sí, ya lo hemos tocado. Hablemos de lo que debería ser. Hablemos sobre este fundamento entonces. Una vez más, son las verdades más simples. No debe haber inflación. No debe haber ningún tipo de crisis. No debe haber, digamos, ninguna diferencia de precios en cualquier lugar de los mismos productos o bienes. Es decir, en todo el mundo todo debe ser igual. El mismo salario en cualquier parte del mundo por el mismo trabajo o la misma profesión. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Tiene que haber igualdad. Tampoco ha de haber la migración laboral. Por supuesto. En algunos surge también una pregunta. Dicen, ¿cómo es posible, por ejemplo, una fruta que crece allí en Brasil y debe enviarse a otro continente? Después de todo, esto tiene su costo. Chicos, es gracioso cuando hacen estas preguntas tan ignorantes. Esto se llama logística. Desde el mismo Brasil se envían a otro punto del mundo las mismas frutas, pero al mismo tiempo se les envía algo más desde aquel punto. Es decir, se ajusta la logística general. Es la economía, la macroeconomía, que se calcula muy fácilmente. Y todo se ajusta, y todo funciona como un reloj. Y no hay pérdidas en nada, en ninguna parte. Y hay una política de precios única, digamos, que no permite aumentar el precio. Puedes reducir aumentando la calidad, pero no puedes reducir la calidad. Es decir, son las verdades simples dirigidas a la vida humana. ¿Qué está ocurriendo ahora? Tomemos una farmacia.
la misma sustancia activa. Por ejemplo, en algún medicamento, en algunas pastillas, se producen 10.000 de sus variedades sobre la misma base. Y los precios varían desde céntimos hasta unos miles. Es decir, tanta diferencia de la política de precios. ¿Por qué? Por la marca, la empresa y similares. Bueno, no hay garantías de que actúa mejor. A menudo incluso es menos eficaz que aquello que vale un centavo. ¿Será posible esto en una sociedad creativa? Es imposible. ¿Por qué? Porque industrias como la farmacéutica, los recursos deben ser comunes. Me refiero al petróleo, gas, etc. No pueden pertenecer a alguien. La misma electricidad, la energía solar o la lluvia, el agua. Incluso no hay que ir muy lejos. Desde 1999, Bolivia ha establecido un impuesto al agua. ¿Por qué? Sí, a la gente fue prohibido recoger el agua de lluvia. Efectivamente, porque bajo la presión del Banco Mundial se aprobó una ley que todos los recursos hídricos, incluida la lluvia, pertenecen a una corporación. Corporación. Ni siquiera al Estado, a una corporación. Exactamente. Y todo el país, toda Bolivia, todos sus ciudadanos deben pagar el impuesto a esta corporación. Comprar licencia para agua de lluvia, sí. Para la lluvia. Bueno, chicos, somos nosotros los que vivimos en esta sociedad. Sí, claro, la gente se levantó finalmente, se vieron obligados a cancelarlo. Pero, ¿cuántos miles de millones ganaron durante este tiempo? Así es como se hace. Cientos de personas, o varios cientos, aprueban una ley en la que alguien gana mucho dinero y alguien pierde mucho dinero. ¿No es así? Bueno, sí, es una situación extraña, ¿sabes? ¿Acaso es tan extraña? Por supuesto, es el absurdo. Mirad lo que está pasando. ¿Qué? ¿Hoy en día no venden el aire? Bueno, en frascos sí, también venden. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Sí, el aire fresco en China, en internet. El aire fresco. Sí, ya se vende el aire fresco. Toma, es una broma. Pero detrás de este humor está nuestra cruel actitud el uno hacia el otro. La misma publicidad que nos impone algo de forma irresponsable. Sin embargo, ¿puede haber información falsa que se le presente a la gente en una sociedad creativa? No, por supuesto. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque, de nuevo, eres responsable de presentar tu información. Si ella lleva una amenaza, una mentira o un engaño en beneficio de alguien, para sí mismo, en su mayoría, entonces eres responsable de ello. ¿Es así? Así es. Y cuando hay un control natural, por ejemplo, tú garantizas que estás vendiendo algo azul de goma, pero nosotros adquirimos algo negro de hierro. Entonces, bueno, lo siento, tú mismo te estás privando del estatus humano. Todo es simple, ¿sí? Ya no querrás, bueno, nadie más querrá de los que se enteraron lo que sucedió contigo, porque te pusiste en el camino contra el ser humano, contra la humanidad. Todo es simple. Tomemos de nuevo lo que está pasando. Hemos hablado de la publicidad. ¿Y cómo funcionan los medios de comunicación de hoy? Es toda una manipulación. Bueno, sí. ¿Qué es lo que se impone? La separación, la división, la violencia. Son todas esas imágenes que se nos imponen. ¿No es así? Son las imágenes dominantes en nuestra cabeza, que nos crean el estado de ánimo, que involuntariamente nos causan la emoción. Lo queramos o no, nos muestran una película sobre un asesino maníaco y comenzamos a simpatizar con esta imagen. ¿Es esto normal, mis amigos? Pero así es como funciona nuestra conciencia. Ciertamente es una parte de la propaganda de toda la industria del cine, por supuesto. Y las relaciones inhumanas, la misma industria cinematográfica, como dices, las mismas noticias y todo lo demás, negatividad continua, emoción continua, separación, desunión y la propaganda de violencia en todas partes. Una propaganda de no humano, sino de lo animal. ¿Es esto normal? ¿Es posible seguir siendo una persona normal en este entorno ideológico? Los valores son debilitados por completo y la gente ni siquiera entiende Son reemplazados. lo que es bueno, lo que es malo, Por supuesto. tan gradualmente todo esto. Por supuesto, pero ¿se puede arreglar todo esto? Es muy fácil. Depende de nosotros, ¿verdad? Así es. ¿Y los medios de comunicación en una sociedad creativa? Y de nuevo, en una sociedad creativa, los medios de comunicación deben pertenecer a la sociedad, A la gente. a las personas. No deberían ser privados. Sí, puede haber algunos portales, algo más, digamos, la gente debe tener la libertad de crear algo. ¿Por qué? Porque en cualquier caso habrá una diferencia. Alguien está hablando sobre una cosa, alguien sobre otra, pero debe estar dirigido a la creación y a la unificación. Si, Dios no lo quiera, alguien comienza a hablar sobre la desunión, ¿en interés de
quién lo va a hacer? ¿En interés de la gente? ¿En el interés del ser humano? No, por supuesto. Esto es una inserción como en el sistema comunista. Detrás de todo esto hay beneficios para alguien, lo que significa que está dirigido contra las libertades y los beneficios de un ser humano. Bueno, entonces, de nuevo, el humano se priva de este estatus. Y esto debe ser parado inmediatamente. Y una persona privada del estatus del ser humano debe responder por sus acciones. Porque engañaba deliberadamente, provocaba desunión deliberadamente, cometía deliberadamente un crimen contra toda la humanidad. ¿Es cierto? Así es. O sea, todo es simple. También hay preguntas que se hacen tanto sobre economía como sobre los medios de comunicación, pero de la economía planificada y los medios de comunicación que pertenecen a la sociedad, ¿esto no afectará a la diversidad? Es decir, ¿no se unificará todo esto, digamos? Por supuesto, no afectará. Una vez más, hemos dicho, en los medios de comunicación alguien se especializa en el humor, el otro se especializa en la ciencia u otros temas. Después de todo, se puede crear muchos buenos ejemplos positivos, se puede promover el bien, el amor. Dicen, esto será aburrido. No será aburrido, será interesante y será hermoso y habrá mucha variedad. Lo mismo con la economía planificada. Cuando nosotros... ¿Qué significa planificada? Una economía planificada que se planea en todo el mundo. Sabemos cuánto se necesita, digamos la misma harina o el trigo, por ejemplo, o cuánto se necesitan de plátanos para todo el mundo. ¿Dónde y cuánto se consume? Es fácil todo y todo está planeado. Sabemos dónde crece bien, dónde puede pedirse. Bueno, todo se suministra a los pueblos y nadie prohíbe crear algo nuevo, bueno o interesante. Igualmente habrá negocio privado, ¿sí? La competencia existirá de todos modos. Pero debe estar claro, no se puede aumentar el precio y reducir la calidad. Puedes bajar el precio aumentando la calidad. Solo nos beneficiaremos de esto como seres humanos. ¿No es así? Cierto. Es decir, todo lo que sirve para mejorar la vida, para mejorar, digamos, la calidad de nuestra vida y existencia, para mejorar nuestros beneficios, es bienvenido. Todo lo demás debe ser negado y eliminado. Todo lo que está en contra nuestra. ¿Acaso es difícil? No. Todo lo contrario, es perfecto. Es fácil. Otra vez dirán, habrá alguien dotado de poder, alguien tendrá que gobernar. Amigos, nadie debe tener poder en una sociedad creativa. El concepto de poder debería estar ausente en absoluto, y entonces estará bien. Es decir, por supuesto tiene que haber algunos gerentes, tiene que haber personas responsables, que son coordinadores de algunas acciones, pero son solo personas que se contratan, y deben entender que si están a cargo de lo público, entonces deben estar todos a la vista, ellos y sus familiares. Y cada céntimo debe calcularse. ¿Por qué? Porque no debería haber programas secretos, que ahora los hay, ¿sí? Ya que no sabemos qué leyes se toman, qué y a dónde va dirigido, por qué hay una marca secreta de seguridad y similares. No debería ser. Cada céntimo debe ser rastreado. Y esto debe ser visto por cualquier persona que abre su dispositivo. Todo esto debe ser visto y toda la actividad debe ser vista. Si, por ejemplo, una persona fue designada para algún puesto responsable, donde se realiza algún tipo de trabajo de coordinación, pero llevado por la corrupción, comienza a atraer a sus compinches, a alguien más, deja que alguien gane dinero, alguna empresa privada. Esto se ve inmediatamente. Digamos que las capacidades modernas, incluidas las electrónicas, permiten rastrearlo y ver todo, ¿entienden? Es decir, cualquier movimiento de dinero. Y si una persona está sujeta a algún tipo de corrupción o trabaja para alguien, obteniendo algún beneficio o ganancia, bueno, esto debe detenerse de inmediato. Bueno, esto es imposible, digamos, en una sociedad creativa. Esto no es posible porque inmediatamente se priva de su estatus. ¿Para qué una persona haría eso? No se le da autoridad, sino se le asigna una responsabilidad. Y debe entender que una vez que ha venido, ha aceptado estas reglas del juego. Sí, tiene que ganar lo suficiente, pero no tiene que cometer delitos. O, digamos, tomemos el campo de la medicina, lo más agudo. Muchos dirán, bueno, ¿cómo será? Hoy en día los médicos en algunos países ganan dinero. ¿Y luego deberían ganar nada menos que ahora, o incluso más aún. Pero deben ganar por el hecho de que las personas están sanas, y no por lo que se les hace. Por ejemplo, operaciones innecesarias. Hoy en día, cientos de miles de operaciones quirúrgicas serias se realizan en todo el mundo sin absolutamente ninguna indicación. Son operaciones que perjudican a una persona. No la benefician, y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Hay seguros, hay operaciones costosas que se hacen. Bueno, he trabajado en vertebrología, digamos, durante casi 30 años. Y conozco esta profesión muy bien, y he visto muchas operaciones quirúrgicas que se hicieron absolutamente fuera de las indicaciones.
Diré aún más, la mayoría de las intervenciones quirúrgicas en la columna vertebral con hernias, cambios degenerativos y similares, y con lesiones a veces, no se realizan conforme a las indicaciones. ¿Por qué? Caro, trae interés y rentable. Es horrible. Esta es una acción intencional de un médico que comienza a intimidar al paciente, sabiendo muy bien que su intervención solo le hará daño, no beneficio. Y ese es también el problema. En una sociedad creativa, ¿es esto posible? Es imposible. ¿Por qué? Porque el médico debe ganar por la salud de una persona, cuando la mejora, no cuando la empeora. ¿Es eso cierto? Así es. Digamos, un médico de familia o médico de cabecera de una cierta área, con un cierto número de personas de las que es responsable como un terapeuta. Cuanto mayor número de personas sanas, más gana. Genial. Entonces, ¿qué va a introducir? ¿Medidas profilácticas? Un cirujano, cuanto más hizo las operaciones correctas, no dañinas, más ganó. Y no de atraer a cada uno para obtener ganancias de él. No, no debería ser así. Todo esto se calcula. Todo es elemental. Bueno, son muy necesarios estos cambios porque sabemos en lo que respecta a la medicina, la misma pandemia y COVID-19 ha mostrado mucho en qué estado se encuentra la medicina hoy en día. La pandemia demostró Sí, toda la medicina mundial su deplorable estado en todo el mundo, lamentablemente. ¿Posible esto en una sociedad creativa? Es imposible. ¿Por qué? Porque cualquier médico es consciente de que si se encuentra con algo que no es entendible, debe consultar a otros de inmediato. Revelaron que se trata de un virus peligroso, un nuevo virus o algo así. Entonces, inmediatamente va a ser localizado, no se propagará. Pero incluso si tuvo lugar alguna propagación, que puede suceder, todavía será localizado de inmediato. ¿Por qué ahora, digamos, esta epidemia de COVID-19 está tan extendida? Porque no hemos respetado y seguimos sin respetar, digamos, unas reglas básicas de higiene. ¿Posible esto en una sociedad creativa? No. ¿Por qué? Porque ahora uno sin mascarilla es bravuconería, un héroe sin mascarilla. Disculpen, pero en una sociedad creativa, no usando una mascarilla y no cumpliendo, digamos, los mismos requisitos básicos de higiene, puedes dañar la salud de otra persona. Eres responsable de otra persona. ¿Vas a hacer eso? Por supuesto que no. es una amenaza para su vida. Te pondrás 3 mascarillas, solo para que todo esté bien. ¿Detendrá esto la pandemia? Fácilmente. Veréis, es simplemente una actitud hacia la situación que se cambia. Y el héroe no es como ahora. El héroe es el que comete más crímenes y actúa contra la humanidad. Y el héroe debería ser el que, por el contrario, actúa en beneficio de las personas. El que trae mucho más bien que daño. Como ahora, bueno, todo tiene que cambiar. De nuevo, la ciencia tiene que trabajar ¿para quién? Para el ser humano. Debe hacer todo lo posible para mejorar su calidad de vida, para aumentar sus beneficios, los de la persona, y entonces será correcto. Hasta la fecha en la ciencia también se quejan de que la financiación de esta industria está disminuyendo, aunque en esencia la ciencia debería servir para mejorar la calidad de vida de una persona, como usted dice, para aumentar, por ejemplo, felicidad. Diré más simple. En la ciencia hoy en día, no quiero ofender a nadie, pero diré la verdad. Máximo, incluso menos que, diré maximizando, máximo 2% de todas las personas que están involucradas en la ciencia se dedican a la ciencia. Y el 98% son aquellos que solo gastan dinero. Y al quitarlo no vamos a perder nada, solo vamos a ganar, porque hay tantos vagos que se dedican a dar vueltas a la noria, plagio y, lo siento, chorradas, literalmente. Perdón por la expresión. Pero no se puede decir de otra manera. Están tratando de justificar su acción de alguna manera. Se crean obras que nadie lee, que no sirven para nada y similares. ¿Qué es la ciencia? En mi opinión, en una sociedad creativa, cuando hay un rendimiento del propio científico o investigador, ¿sí?, trae una contribución a la alcancía pública, mejora la vida de la sociedad. La calidad. Se mejoran mis bienes o aumenta la calidad de mi vida. Entonces, buen trabajo, ya debe tener una incentivación, un título, algo más. Dependiendo de cuánto su acción haya mejorado la vida de la sociedad y de cada persona, debe tener el título correspondiente. ¿Lo entiendes? Y no como ahora, cuando se reparten entre sí, se crean una especie de enclaves que deciden quién debería estar allí, a quién qué título corresponde, etc.
Todo se compra y se vende. Bueno, tales tonterías, y todo el mundo lo sabe. Esta es la ciencia. Sí. Incluso tomamos la gran ciencia, sí, la física. Por ejemplo, con este gigantesco colisionador de hadrones, donde aceleran partículas, buscan, crean, están ocupados con una gran ciencia. ¿Cuántos miles de millones están invertidos allí? Bueno, son muchos fondos, por supuesto. Sí. Las inversiones inmensas. Vamos a ver esta historia. Bueno, muchos se fijaron en esto y otros, en general, no tanto, porque están lejos de la física. Pero, ¿cómo fue en realidad? Recientemente, ante nuestros ojos, crearon este colisionador. Reclutaron a muchas personas, construyeron una ciudad entera, etc. Lo lanzaron, trabajaron mucho, pero sin resultado ninguno. ¿Sí? Bueno, el dinero se ha acabado y los dejan de financiar. ¿Qué querían encontrar? ¿Partícula de Higgs? Bueno, no hubo este bosón. No pudieron encontrarlo. Digamos, el dinero se acaba y el Estado ya no lo financia. Ya no es interesante. Y entonces, la última semana descubren el bosón de Higgs. Es la revolución. Es, bueno, justo en el último momento, como en las películas. ¿No te recuerda nada esto? Cuando una bomba nuclear se detiene 2 segundos antes del lanzamiento. Lo mismo en este caso. Dentro de una semana se acaba el financiamiento. Y hoy descubren. Bueno, por lo menos Higgs tuvo suerte. Al menos vivió hasta el momento en que le dieron el premio. Que hallaron, por fin, esa partícula. Pero, ¿realmente hallaron esa partícula? No importa. Nombraron cualquier partícula que vieron y eso es todo. Y demuestra que no es así. ¿Y qué de provecho hay para la humanidad? ¿Cómo esto mejoró mi vida? Una pregunta simple. ¿Cómo se ha reflejado esto en la calidad de vida de cada uno de nosotros? Entendemos que la calidad de vida de aquellos que participan en estos experimentos y ganan dinero con esto se ha mejorado. Y nuestra vida social, y eso es la ciencia. Pero lo que hacen, lo que calculan, es posible hacerlo en una tablet. Digamos que cualquier estudiante puede calcularlo. Lo mostramos y lo contamos hace mucho tiempo, y mucho más precisos y con cosas más importantes. Pero se puede calcular y contar todo. No, deben gastar dinero público. Y tú dices, no se financia, se reduce la financiación de la ciencia. ¿De qué ciencia? Y de nuevo, ¿dónde domina la ciencia ahora? En industrias militares, por supuesto. Por supuesto, donde se dirige la autodestrucción. Y si aplicamos esa fuerza en un buen camino, ¿sí? Oh, sí. Si construyéramos tantas ciudades cuanto fueran destruidas durante... En una de las transmisiones hablamos sobre que todos estos recursos, los recursos científicos, enfatizo, que hoy en día están dirigidos al desarrollo de los medios y capacidades para destruir uno al otro, sí, dirigir su inteligencia al desarrollo de la física alatra, componer todos los puzzles hasta el final. Entonces, lo siento, tendríamos una sociedad ideal. ¿No es así? Sí. Los conceptos de fondos, de dinero y de otros se habrán desaparecido por sí mismos, porque todo esto se puede crear. Cualquier objeto es el resultado de la composición de átomos. Cualquier átomo es partículas y todo lo demás, ¿verdad? Las partículas se forman a partir ¿de qué? De la onda. La onda es energía. La energía es información. Manejando la información, creas todo lo que necesitas. Así que aquí es de donde viene quien posee la información. Posee el mundo. Pero no se refería simplemente a la información como quién, dónde y cómo, sino en el verdadero sentido de la palabra. Física primordial. Igor Mikhailovich, a propósito, también hay un punto sobre el cual me gustaría hablar en nuestra transmisión. Cuando dicen que es necesario satisfacer, por supuesto, los bienes de las personas, exponen como ejemplo el famoso experimento Universo 25, un experimento con ratones, con títulos llamativos sobre que crearon condiciones paradisíacas y de repente la vida se convirtió en un infierno. Esto es lo mismo que, lo siento, la obra Utopía, ¿sí? Bueno, dicen una sociedad utópica. Es un experimento que fue realizado con una cierta conclusión deliberada y calculada. Pero una persona no es un ratón. Eso primero. Segundo, al crear condiciones normales y dignas del ser humano, dejamos la oportunidad de crecer. Además, la ideología correcta. La persona se comportará como un ratón, se tumbará en el sofá sin hacer nada y se degradará. Una cierta parte seguramente lo hará. ¿Acaso no lo está haciendo eso ahora? Esta parte, una vez más, en cualquier profesión, donde quiera que estemos, siempre encontraremos estos parásitos que no hacen nada. Y bien,
En todas partes hay los que se han acomodado. Crea una apariencia en el trabajo, pero en realidad solo va por el salario. No le interesa nada, solo está pasando el tiempo. Del mismo modo, el que ahora no trae nada provechoso, tampoco lo traerá después. Pero si ponemos de moda un estilo de vida activo y socialmente útil, todo cambiará. ¿A qué sí? Sí, Se necesitan imágenes correctas, no estas imágenes modernas que son impuestas y financiadas por nuestra atención en el mundo moderno, ¿sí? Necesitamos las imágenes correctas, positivas, útiles, sí. que mejoran la vida de toda la humanidad, que desarrollan la ciencia desde adentro hacia afuera. Esto es lo que nos da la oportunidad de existir de forma más amplia, más extensa, digamos, y más interesante, ¿correcto? Genial. Y no nos reduce al punto de autodestrucción. Por cierto, en confirmación de lo que usted dijo, que cualquier experimento se creó con un propósito específico. Por supuesto. En este experimento Universo 25 el objetivo era otro, comprender cuántos prisioneros se pueden reunir en la celda para que no haya una revuelta, un punto crítico. Aunque a la gente se lo presenta silenciando el hecho de que el espacio libre era limitado para... y lo manipulan para otro, por supuesto. Ellos no hablan de eso. En primer lugar, cuando en un espacio cerrado se reúnen las personas psicológicamente diferentes que no corresponden y no pueden interactuar ya a priori, ¿habrá un orden allí? No habrá, ¿cierto? Es de suma importancia los valores espirituales y morales. Esta es la base. Desde luego, pero también realizaron otros experimentos cuando en una cápsula varias personas estaban absolutamente aisladas del mundo exterior y se sentían normales y vivían en paz y en serenidad. ¿Por qué? Bueno, estos son experimentos espaciales. Cuando con el desarrollo, la gente, por ejemplo, debe volar a otro planeta. Esto debería tomar mucho tiempo. El espacio y así sucesivamente. De nuevo, el mismo espacio, la misma EEI. ¿Por cuánto tiempo la gente está en condiciones limitadas? Y está bien. Genial. Sí, saben cómo y hay ejemplos de que las personas pueden interactuar y vivir en paz. Nosotros podemos todo podemos, sí, pero de nuevo, la sociedad creativa, en primer lugar, no es un espacio cerrado, es libre, ese es el punto. Magnífico. Esto es hermoso porque, digo, una sociedad creativa da beneficios, hace que una persona sea un humano. ¿Qué podría ser mejor? ¿Y quién puede interponerse en el camino? ¿Se interpondrá un humano en el camino de la sociedad creativa? No, solo una bestia que puede perder su poder. Aún así, con la construcción de la sociedad creativa, uno verá inmediatamente quién es quién. Por supuesto. ¿Dónde están los animales y dónde están los humanos? Y ahora se ve cómo el sistema tiene miedo de eso. Incluso cuando hablamos hoy sobre la autoorganización de las personas, se puede ver cómo el sistema realmente quiere imponer la idea de que la autoorganización es equivalente Es malo. a anarquía, casi caos, desorden. No puede haber el caos y no puede haber la anarquía. Todo debe ser muy simple y muy fácil de organizar. Es decir, no debe ser complicado. Tiene que ser simplificado. Y todo lo que es complicado eventualmente se rompe, se confunde y cuando todo es simple, todo es seguro, todo funciona. Sí, después de todo, en todos sus tiempos, la gente realmente quería construir una sociedad con desarrollo propio, en la que la gente misma tenga autogestión de esta sociedad. Y hoy en día, en ciencias políticas se propone un formato como la sociedad civil. Pero la sociedad civil, según Hobbes, Kant, Aristóteles y Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, no puede existir sin una superestructura como un Estado que debe controlar ¿Cómo puede ser de otra manera? Debe haber quienes lo controlen. las relaciones entre las personas que entre ellos... ¿Por qué? Porque toda esta pandilla que enumeraste de los grandes filósofos de la humanidad, digamos, entre comillas, se guiaron por el hecho de que todos los humanos son inhumanos, son carneros y debe haber un pastor que los pastoree. ¿Lo entiendes? Les corta el pelo, los afeita, come y se llena con esto. Quizás basta ya de pastores, amigos míos. Seamos gente libre. Convirtámonos finalmente en el que se llama humano y enfrentemos la verdad. Después de todo, todos somos adultos, todos somos modernos y todos entendemos todo perfectamente. Es fácil construir una sociedad que se autogestione. En sus tiempos, los tiempos de estos grandes filósofos, por supuesto, esto era imposible. ¿Por qué? Debido a que la fragmentación y las enormes distancias que separaban a las personas no daban esa posibilidad. Pero ahora, con el progreso tecnológico, todos estamos unidos. Todos podemos resolver muchos asuntos al mismo tiempo. Entonces, ¿quién nos lo impide? Genial. Todo es simple. Por lo tanto, no tenemos que confiar en alguien.
sino que debemos arremangarnos y avanzar. Y todo será, porque se nos da todo. Lo tenemos todo. ¿No es así? Absolutamente cierto, sí. Por supuesto. Por lo tanto, debemos preocuparnos por nuestro futuro, por el futuro de nuestras generaciones, las generaciones futuras, y lo más importante para que existan estas generaciones futuras. Mientras que si ellos estarán, y es más, existirán en la sociedad creativa, no nos dirán nada excepto gratitud, ¿verdad? Y no para que sea como es en la sociedad moderna, cuando hay una gran pregunta: ¿habrá generaciones futuras en absoluto? Así que tenemos que enfrentarnos a la verdad y tratar con responsabilidad el presente, y no menos el futuro, porque el futuro, mis amigos, mañana será nuestro día presente. Y hoy depende de nosotros qué día de mañana será para nosotros un día presente. Después de todo, hoy podemos mejorar nuestro mañana. Así es como debemos evolucionar. Así es como debemos vivir. Ese es el significado de la sociedad creativa. Que todos los días trabajemos para que el día siguiente sea mejor para todos y para cada uno. ¿Correcto? Ese es el significado más profundo de una sociedad creativa. Y solo de esta manera, a través del puente de la sociedad creativa, podremos llegar a construir el Edén, realmente una sociedad humana ideal. Pero ese es el futuro, mientras que esta sociedad creativa ya es el presente, es lo que ya se está implementando. Igor Mikhailovich, a la gente inspira mucho lo que dice usted, y muchos dicen que suena tan fantástico que parece irreal. que parece imposible incluso. Pues diré más simple: si estás sentado sin hacer nada, seguirá siendo ciencia ficción. Pero escuché todos los días en mi tiempo que es imposible, que es fantástico, pero lo hice todos los días. Así que se lo recomiendo a ustedes también, amigos míos, para que la ficción se convierta en realidad. Solo hay que trabajar, hay que llevar la ficción a nuestra vida real. Y entonces, lo que es imposible para todos se convierte en lo posible. Lo que es imposible para uno es posible para todos nosotros juntos. ¿No es así? Así que ocurre, Igor Mikhailovich, que brevemente hemos repasado Todos los fundamentos. todos nuestros 8 fundamentos. Bueno, te propongo que leamos, porque solo hemos hablado sobre 2 fundamentos a nuestros amigos. Léelo todo y continuaremos. Está bien, gracias. Bueno, para que al menos nuestros amigos tengan una idea de lo que son los 8 fundamentos, para aquellos que no los conocen. El tercer fundamento de la sociedad creativa es la seguridad del ser humano. Nadie ni nada en la sociedad tiene derecho a amenazar la vida y la libertad del ser humano. Se garantiza a todos la satisfacción gratuita de las necesidades básicas de la vida, como la alimentación, la vivienda, la atención médica, la educación y la seguridad social completa. Las actividades científicas, industriales y tecnológicas de la sociedad se dirigirán exclusivamente a mejorar la calidad de la vida humana. Bueno, ya hemos tratado esto. Absolutamente. Estabilidad económica garantizada, sin inflación ni crisis, precios estables e iguales en todo el mundo, una unidad monetaria única, impuestos fijos mínimos o ausencia de estos. Sí, y aquí también me gustaría señalar que los bancos deben pertenecer exclusivamente a la sociedad. No debe haber bancos privados. De lo contrario, habrá inflación, habrá crisis y muchos problemas con los que vivimos. Voy a distraerme un poco. De acuerdo. Me pregunto, ¿les gusta? Me dijo a los amigos, ¿les gusta, mis amigos, que lo que podían comprar por una cantidad de dinero hace 5 años, ahora no pueden comprarlo por la misma cantidad? Vale mucho más. No les gusta. ¿Les gusta que haya una inflación constante, que haya crisis constantes y que los ahorros que hacen se devalúen? Es decir, trabajaron tanto, pero alguien les privó de los fondos y de las posibilidades, de los bienes, de lo que habían ahorrado. ¿Es eso justo? No, no es justo. Por eso no debería haber bancos privados en absoluto. Entonces todo será estable, digamos, y no habrá inflación en absoluto. Y lo que ganaste estará en vuestros ahorros, ¿correcto? Sí. Pero esto es además del hecho de que también hay seguridad social y los beneficios que se han otorgado ya están a nivel legislativo.
¿cierto? ¿Acaso es malo? Por el derecho del estatus del ser humano. Por supuesto, por el derecho del estatus del ser humano. Y lo demás ya son los excedentes que puedes acumular para ti mismo, traspasar a tus hijos, nietos, etc. ¿Es eso malo? Es maravilloso. Pero lo más importante, mis amigos, es lo que podemos hacer ahora y transmitirlo a nuestros descendientes. Es un futuro feliz, seguro y hermoso, donde una persona es amiga de otra persona, ¿verdad? Sí. Sigamos adelante. Bueno, también un punto más sobre la seguridad humana. La seguridad del ser humano y de la sociedad de cualquier amenaza está garantizada por un único servicio de emergencia mundial. Es lo que ya hemos dicho. Sí, el cuarto fundamento de la sociedad creativa es la transparencia y accesibilidad de la información a todos. Cada ser humano tiene derecho a recibir información fidedigna sobre el movimiento y la distribución de los fondos públicos. Cada ser humano tiene acceso a la información sobre el estado de implementación de las decisiones públicas. Los medios de comunicación son propiedad exclusiva de la sociedad y reflejan la información de forma veraz, abierta y honesta. Así es. Quinto fundamento, la ideología creativa. Uno de mis puntos favoritos. La ideología debe estar dirigida a la popularización de las mejores cualidades humanas y a la supresión de todo lo que se dirige contra el ser humano. La prioridad principal es la prioridad de la humanidad, las altas aspiraciones espirituales y morales del ser humano, el humanitarismo, la integridad, el respeto mutuo y el fortalecimiento de la amistad. Creación de las condiciones para el desarrollo y la educación del ser humano con mayúsculas, el cultivo de los valores morales y éticos en cada persona y la sociedad. Prohibición de la propaganda de la violencia, censura y condena de cualquier forma de división, agresión, manifestación de antihumanidad. Sexto fundamento de la sociedad creativa. El desarrollo de la personalidad. Cada persona en la sociedad creativa tiene derecho a un desarrollo integral y la autorrealización. La educación tiene que ser gratuita e igualmente disponible para todos. Creación de las condiciones y ampliación de las oportunidades para la realización de las habilidades y talentos creativos del ser humano. Séptimo fundamento de la sociedad creativa. Justicia e igualdad. Todos los recursos naturales pertenecen a los seres humanos y se distribuyen honestamente entre toda la gente. No se permite la monopolización de los recursos y su uso irracional. Estos recursos se distribuyen equitativamente entre los habitantes de toda la Tierra. Un ser humano tiene garantizado el empleo si así lo desea. La remuneración por un trabajo, ocupación, profesión idéntica debe ser la misma en todo el mundo. Todos tienen derecho a la propiedad privada y a la renta, pero dentro de los límites de la capitalización del individuo establecidos por la sociedad. Y el octavo fundamento es autogestión de la sociedad. La noción de poder no existe en la sociedad creativa, ya que la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, su desarrollo, las condiciones de vida y el formato armonioso recae en cada ser humano. Cada ser humano tiene derecho a participar en la gestión de los asuntos de la sociedad creativa y en la adopción de leyes para mejorar la vida humana. La decisión de las cuestiones económicas de importancia pública y socialmente significativas que influyen en el cambio de la calidad de la vida humana se somete a debate público y votación a nivel nacional. Referéndum. Bueno, en este caso, un referéndum electrónico se puede hacer en un día. Digamos, es muy rápido y fácil cuando la sociedad está activa. Pero ¿cómo? Dirán. ¿Cómo hacer que la sociedad sea activa? Ahora surgen esas preguntas. Chicos, no hay necesidad de obligar a nadie. Se trata de nuestros beneficios y lo haremos muy concienzudamente y con diligencia, porque no solo se trata de nuestros beneficios, sino también de los beneficios de nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos. Así que todos serán responsables, créanme. Y dicen, bueno, ¿cómo es eso? ¿Una persona no tiene tal o cual especialización, profesión, etcétera? ¿Cómo va a entender algo en la economía o algo así? Chicos, es muy simple. Les daré un ejemplo sencillo. Presentan una ley, sugiriendo que algún grupo de productos tiene que ser más caro porque alguien quiere hacerse rico con esto. Así, no haciendo las cosas más baratas, sino haciéndolas más caras. Y aquí todos vamos a decir, disculpen, chicos, ¿quién presentó esta propuesta? Una persona normal que se preocupa por la sociedad no haría eso. ¿Quién podría ser? ¿Un enemigo de la humanidad? Pueden hacer una propuesta como esa solo una vez. La próxima vez nadie lo presentará. ¿O no tengo razón? Sí, tengo. Quiero decir, cuando todo es honesto, abierto y realmente humano, es aceptable proponer tales leyes que mejoren nuestras vidas. Y luego las aprobaremos todos juntos, porque veremos cómo mejoran nuestros beneficios. Pero tal vez, de nuevo,
debido a alguna situación, para tener un mañana mejor, hoy tenemos que aguantar. Esto tiene que ser justificado y explicado a todos de una manera fácilmente accesible. La gente puede estar de acuerdo en apretarse el cinturón un poco, pero un mejor mañana tiene que estar garantizado, eso es cierto. Por supuesto. Y dime, ¿alguien no lo entenderá cuando se trata de cada uno de nosotros? Todos lo entenderemos. Igor Mikhailovich, seguramente lo que usted ha expresado, cómo es la sociedad creativa a su entender, y lo que hemos leído en 8 fundamentos es impresionante. Eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que toda la gente realmente quiere. Lo está deseando mucho y yo realmente quiero vivir en una sociedad así. Por supuesto. Surge una pregunta. ¿Cuáles son los pasos para implementar tal sociedad entonces? ¿Qué se debe hacer ¿Para hacer esto? para realizar esto? De hecho, hay 2 maneras. En la actualidad, podemos informar a toda la población del mundo. Hablar con todos, reunirnos, por ejemplo, en alguna plataforma, y llevar a cabo un referéndum. La Constitución de cada país establece que el poder supremo pertenece al pueblo, y cuando el pueblo lo quiera, puede transformarlo todo. Sin embargo, esta forma no es del todo correcta. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos, en primer lugar, a diferentes divergencias, varios enfrentamientos y malentendidos. Además, una transición tan drástica causará caos, y entonces tendremos que trabajar extremadamente duro y esforzarnos en la coordinación para lograr todo esto. Eso no es del todo correcto. Esto es un lado. Por otro lado, es un camino demasiado largo. No lo lograremos dentro de 10 años de todos modos. No lo haremos, no importa cuánto lo deseemos. Por un lado, podría parecer, es fácil. ¿Acaso es tan difícil hablar con todos? Bueno, solo lo parece así. En realidad es extremadamente difícil y problemático hablar con todo el mundo, llegar a un acuerdo, Transmitir. luego organizar este referéndum, votar y así sucesivamente. Es posible, como una opción, pero la forma más apropiada, en mi opinión, es actuar a través de la política, a través del formato que domina hoy en día. ¿No es así? De nuevo, ¿qué significa a través de la política? Nosotros, como electorado, elegimos a los políticos. Entonces, si votamos por aquellos políticos que apoyan y están dispuestos a implementar la sociedad creativa, ¿verdad? Y esto incluye tanto a los políticos como a los partidos y a muchos, digamos, de los que entrarán en política por primera vez. Si ellos apoyan la sociedad creativa, significa que son personas a las que apoyamos y por las que votamos, y son los que promoverán esta sociedad creativa y la implementarán. Por lo tanto, todo se acelera y mejora significativamente. ¿Por qué? Por ejemplo, en un país en particular, cualquier país, el partido dominante llega y toma el poder en sus manos, pero está orientado a construir la sociedad creativa. ¿Será capaz de construir la sociedad creativa en un país en particular? No lo será capaz de hacer, porque todo el mundo alrededor está todavía en el consumismo, pero ya pueden emprender y mejorar algo, ¿verdad? Así es. Al menos, digamos, introducir estos 8 fundamentos en las constituciones, cambiar las leyes, hacerlas más humanas, orientadas al beneficio de una persona, del ser humano. Esto ya se puede hacer. Y se puede ver inmediatamente si apoyan la línea que han declarado o si simplemente la tomaron como una herramienta para llegar al poder y vivir en el viejo formato. Bueno, de nuevo, si han llegado para tomar el poder bajo el lema de la sociedad creativa, la próxima vez simplemente serán expulsados. Además, más adelante, durante la construcción de la sociedad creativa, responderán ante la sociedad por restringir su desarrollo. Después de todo, en la construcción de la sociedad creativa, también hay un momento importante cuando la construimos, cuando hacemos eso. Después de todo, hacemos lo que quiere toda la gente de este mundo. La humanidad lo quiere, y tiene que ser hecho, y hecho por todos a medida de sus fuerzas y capacidades. Pero si alguien se opone, alguien está en contra, y solo una bestia, no un ser humano, puede oponerse y estar en contra. Entonces, estas bestias deben ser registradas. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando se implemente la sociedad creativa, tal bestia no podrá ser dotada del derecho y estatus de un ser humano. Por supuesto que después ellos, como oportunistas, de repente van a entender y apoyar todo. Nos hemos enfrentado a esto. Sí. Muchas veces, cuando un régimen se cambiaba por el otro, bueno, existe la categoría de tales, digamos, inhumanos. Traidores. Traidores, cierto. Siempre traicionan todo, solo para acomodarse en algún lugar. Tales cosas no deberían ocurrir en la sociedad creativa. Por eso, si una persona se opone a la sociedad creativa, entonces pierde el estatus de
de ser humano también para el futuro, ¿verdad? Entonces todo estará bien. Si los políticos han defraudado a su electorado, si no cumplen con esto, entonces no solo perderán su estatus político, sino que también perderán su estatus del ser humano en el futuro. Sin embargo, en su lugar vendrá la gente que realmente cumplan con esto. ¿Es eso cierto? Así es. Y cuando, por ejemplo, ya haya varios países en los que ha llegado el poder los representantes de la gente, los que verdaderamente se esfuerzan por construir la sociedad creativa, y no los designados por algunos clanes, oligarcas o alguien más, que solo defienden los intereses del principio animal en un ser humano. Entonces, tales países donde la verdad, la honestidad y la creación dominen, crearán un cierto enclave. Entonces, por ejemplo, se podrá construir algún tipo de centro de coordinación internacional, precisamente en términos políticos. De nuevo, ¿quién debería ser miembro de ese centro internacional para la coordinación de, digamos, partidos? Políticos. Partidos políticos, sí, precisamente los representantes y las personas de esos partidos en los que todo el partido confía, que son realmente fervorosos seguidores de la idea de esta sociedad creativa, que la defienden y viven de acuerdo con ella, y entienden lo que es. Por lo tanto, ellos, como personas responsables, deben ser delegados allí. Luego, ya a nivel internacional, cuando estén los suficientes países, todo comenzará a adquirir una forma más correcta. Y entonces ya estará en marcha la coordinación entre los países, y entonces posiblemente se comience a estimar y calcular cómo debe suceder todo, para no causar ningún daño. Lo diré de nuevo, la humanidad no necesita más revoluciones, la humanidad necesita evolución. Así que, en la forma evolutiva, pacífica y correcta, sin destruir ni agraviar a nadie, sino que solo mejorando y construyendo algo nuevo, deberíamos cambiar al formato creativo desde el consumista. Y aquí, por supuesto, este comité central debería desempeñar el papel principal. A él deberían unirse los expertos en logística, economía y todos los campos principales, para coordinar estas actividades. Y entonces todo ocurrirá sin problemas, con calma, cuando todos los países hayan tomado una decisión. O, por ejemplo, cuando al menos la mayoría de los países líderes tomen esta decisión. Entonces podremos hacer la transición sin problemas. Y entonces, cuando la sociedad creativa se construya en la mayoría de los países, el resto también se unirá. Igor Mikhailovich, si un político que, como sucede a menudo, ha hecho ciertas promesas a la sociedad de cumplir con los 8 fundamentos de la sociedad creativa, implementarlos, Pero no las cumple. pero no los cumple, digamos. Entonces, el partido debe excluirlo y reemplazarlo con la siguiente persona, mientras que ésta deberá responder a la sociedad, tanto ahora como en el futuro. Se priva de estatus del ser humano. Y si es, digamos, tan autoritario en su partido que todo el partido está de su lado. De su lado, y es corrupto. Para eso existe el Comité Central Internacional, que puede declarar a todas las personas de cualquier país que este partido está corrupto. No cumplen lo que han declarado. No se adhieren a los 8 fundamentos. Son corruptos. Defienden intereses privados. Se oponen a la humanidad en su conjunto. Precisamente para eso está el Comité Central. Sin embargo, si una persona tiene tanta autoridad y la conspiración entre los políticos ha llegado hasta tal punto que comenzaron a desarrollarla incluso en la cima, en el Comité Central, Hay corrupción en él. entonces hay, digamos, algo que controla el Comité Central también. En este caso puede ser la plataforma Alatra, porque esta organización está fuera de la política y de la religión y une al electorado de casi todo el mundo. Es decir, obtenemos lo que ellos deciden en esta etapa, ¿verdad? Correcto, su decisión. Entonces, nosotros, como sociedad, podemos informar de esto y simplemente cambiar todo. No significa detener y destruir eso. No, significa reemplazar a algunas personas por otras. Cualquier cosa puede suceder. La gente sigue siendo gente. Mucha gente se ha acostumbrado a jugar según estas reglas sin entender su responsabilidad ante la humanidad. Pueden jugar en su propio beneficio, como dicen. Pero diré así, basta con romper la ley, pasar con luz roja y luego limpiar los baños durante 3 meses y ya no vas a romper más las reglas. Pero si un partido político viola esta palabra ante la humanidad y se corrompe, entonces la responsabilidad es mucho mayor y más seria. Nadie lo hará. ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido?
También, Igor Mikhailovich, hemos escuchado repetidamente tales preguntas que la idea de la sociedad creativa realmente inspira a la gente y dicen, ¿pero qué debo hacer exactamente? Casi que deberían hacer físicamente, no lo sé, por ejemplo, tomar una pala y cavar. ¿Cómo construirlo? Quiero decir, hay tales... ¿Y cómo construirlo? En esta etapa, en este momento, debería haber una ola de información. Es necesario explicar, comunicar y hablar con la gente. Después de todo, los políticos harán lo que el electorado quiere, es decir, lo que la gente quiere y exige. Por lo tanto, la gente debería empezar a exigir esto a sus políticos. Los que no estén de acuerdo se irán y vendrán los que lo van a implementar. Es muy simple y aquí cada persona puede. Y paradójicamente daré un ejemplo simple. Hoy en día, incluso un vagabundo, una persona sin hogar, pero... ¿puede hacer algo? Sí, puede. Sabéis, como muestran a menudo en la televisión, alguien podría haber visto eso. Caminan con carteles de ayúdame y similares. Y si escribe en él apoyo a la sociedad creativa y pone el signo un 8 en el triángulo, ¿verdad? Genial. ¿Atraerá la atención? Por supuesto. Ya es una fuente de información. Por otro lado, ¿por qué no apoyaría un vagabundo a una sociedad creativa si se le garantiza tanto la vivienda como la comida y no tendrá que vagabundear y vivir bajo un puente? Después de todo, no todos ni tan muchos son alcohólicos, drogadictos o similares. Más a menudo son personas indigentes, que se vieron marginadas en su vejez debido a enfermedades o a otra cosa, que fueron despojados, engañados y les han quitado todo, ¿verdad? Sí, hay un montón de gente engañada, por supuesto. Hay muchos, y hay muchas personas decentes y buenas entre ellos. ¿Pueden hacer algo? Sí, pueden. Un ejemplo simple. Una abuela que a menudo se sienta en el banco cerca de la entrada. Bueno, ¿quién no ha visto eso? Dicen que, bueno, ¿qué puede hacer ella? Pero si esta abuela se inspira y quiere ayudar a sus nietos, a sus hijos, para que puedan vivir felices, para que vivan mucho mejor que ella, puede hacer mucho. No simplemente sentarse y hablar de quienes pasaron y cosas por el estilo, sino contarle a la gente sobre la sociedad creativa, a esas personas que, digamos, viven en esos pisos. Por ejemplo, pasa una persona y ella dice, espere, venga aquí, ¿sabe algo sobre sociedad creativa? Se lo contaré ahora. Y tal vez entre esas personas habrá alguien que pueda transmitir esta información a un gran número de personas. Así es como funciona. ¿Cómo puede ser de otra manera? Cualquier persona puede, independientemente de la profesión, no importa. Si vende en el mercado puede poner un cartel, apoyo a la sociedad creativa. ¿Atraerá la atención? Sí, lo hará. Puede dar un enlace o algo, dar una tarjeta de visita o un folleto sobre sociedad creativa. La persona ya se enterará de ello. Va a saber, el que no lo sabía, ¿verdad? Pero esto nos une a todos. Lo principal que debemos hacer ahora es difundir esta información tanto como sea posible. Difundirla tan activamente como podamos e informar a todos para que todas las personas escuchen y sepan que se puede vivir de otra manera. Y mira, la humanidad no tiene alternativa hoy en día. Y esto es realmente así. Construyeron el comunismo, que era utópico de antemano. ¿Por qué fracasó el comunismo? Una simple pregunta. Después de todo, también declararon todo para la gente y cosas por el estilo. Pero preservaron el poder sobre la gente. Simplemente no pudieron superar este deseo de mando y control. Una especie de superestructura. Esta es la esencia más sucia de un ser humano. Un señor feudal sobre los esclavos. Así que no pudieron superarlo. Por eso se derrumbó. Estaban construyendo la democracia social. Después de todo, también declararon algo. No es así, pero de nuevo se llegó a lo mismo. ¿Por qué? ¿Y el capitalismo? El poder, la dictadura. Ellos son la cúspide. El resto son esclavos. El capitalismo, parece que hay relaciones de mercado, todo debería ser justo, pero algunos son más ricos y tienen más derechos, mientras que otros son menos ricos y tienen menos derechos. De nuevo, es separación y dominación. De nuevo, amos y esclavos. Pero las personas son todas iguales ante Dios, lo que significa que debemos ser iguales entre nosotros. ¿No es así? Ese es el punto. Vivir de acuerdo con las leyes de Dios, no de acuerdo con lo que la gente ha escrito, sino de acuerdo con lo que el Señor ha enviado. Entonces todo estará bien. En realidad, hoy en día se siente que, en efecto, el sistema capitalista ya está fallando y todo esto... Completamente. Esto se ve muy claramente por los movimientos de protesta alrededor del mundo. Está fallando. Y las protestas, por supuesto. Porque hay inflación y todo lo demás, las crisis, las guerras. Bueno, todo esto es el orden bestial. Esto es cuando un humano va contra otro humano. A ver, ¿cómo se puede vivir así? Un humano debe vivir por el otro humano. Debemos vivir de acuerdo al amor, de acuerdo a la conciencia. Entonces, todo estará
para bien. Pero cuando vivimos como bestias, somos bestias. Y este es el camino condenado. Sí, se siente muy fuertemente la demanda de un cambio de personas de todo el mundo. La gente quiere esto. Y si quiere esto, entonces, ¿qué se necesita? Una nueva alternativa. Sí, la gente quiere un cambio. Si la gente quiere vivir dignamente, entonces deberían vivir dignamente. Pero para que lo hagamos, debemos aplicar un poco de esfuerzo, ¿verdad? Sí, y al día de hoy diré que los políticos ya lo están apoyando. Y en muchos países ya ha avanzado. Y realmente va a ganar impulso. Digamos, es difícil hacer encuestas sociales entre las gentes. Si hay un minuto libre, puedes ir a las casas de la gente y hablar con la gente, comunicarte, contarlo. Bueno, algunas personas ya están haciendo eso, y eso da un buen resultado. Correcto. Y recuerdo que también usted contó sobre dime por qué votas por cierto candidato, porque apoya los 8 fundamentos. Por supuesto. Así que la gente se interesará de qué se tratan los 8 fundamentos. ¿Qué son los 8 fundamentos? ¿Y para qué sirven? Bueno, lo más importante es que realmente podemos implementar esto. ¿Pero qué es necesario para eso? Esforzarnos, dejar de ser enemigos entre nosotros y aprender a amarnos y a respetarnos. Después de todo, queremos ser respetados y amados, ¿no es así? Sí, así es. Así que amémonos y respetémonos. Dejemos de ser perezosos y levantémonos y vayamos a un mejor futuro brillante. Pero nuestro objetivo es la sociedad ideal. Es una meta como la de la humanidad. Pero para llegar a la sociedad ideal, que suena fantástica hoy en día, por lo que ni siquiera lo expresaremos por ahora, tenemos que construir la sociedad creativa, aquella en la que es cómodo vivir y en la que se quiere vivir, la sociedad de la gente para la gente, donde todo está dirigido a un ser humano. ¿Es eso cierto? Todos los beneficios, todas las libertades pertenecen al ser humano. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Muchas gracias por la profundidad de la comprensión y por la inspiración y la determinación de actuar para construir la sociedad creativa. Debe haber la verdad en primer lugar. Cuando empecemos a llamar a las cosas por su nombre, cuando empecemos a actuar, todo será posible. Y, disculpa, si no hacemos nada, nada cambiará. ¿No es así? Sentarse, desear sin hacer nada y esperar a que alguien lo haga en vez de usted, no es digno de un humano. La información y la conversación de hoy es muy valiosa. Me alegro de que haya sido así y que Dios nos bendiga a todos para hacerlo mejor, para aprovechar esta oportunidad y unirnos, habiendo olvidado todos sus desacuerdos y construir. No hay ningún desacuerdo en absoluto. Las bestias tienen desacuerdos. Los humanos no tienen desacuerdos. Solo tenemos que dejar de ser bestias los unos con los otros. Todo lo que pasó, pasó. No importa lo que fue, sino lo que será. Y eso es por lo que tenemos que esforzarnos, ¿cierto? Sí. Para construir algo nuevo, algo de lo que no nos avergonzaremos ante nuestros descendientes. Lo que construiremos es en lo que ellos vivirán. Esto es en realidad una verdadera herencia que todos podemos crear para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Nosotros, toda la gente, somos dignos de otro mundo diferente y esto depende de nosotros. Muchas gracias. Por supuesto que somos dignos. Muchas gracias a ustedes. Así que, mis amigos, amémonos. Gracias por estar con nosotros.